¿Dónde hay censura en México? ¿Quién de los que escribe que hay censura se le ha censurado alguna vez? ¿Dónde hay censura si todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue? Pues sí, la libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero también no puede ser utilizada como escudo para lanzar discursos de odio. Нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Hoy, al sentarme a escribir, me tiembla la mano. No porque tenga temor, no porque no sepa qué decir. Me tiembla la mano porque en México la libertad de expresión ha sido secuestrada mientras rápidamente la está matando el gobierno cuatroteísta. Es falso. Que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo, es que... Ayer fue la persecución de Laida Sansores, gobernadora de Campeche, contra el periodista Jorge González Valdés. Se lo llevaron detenido por agravios a la autoridad, como dicen, y pasó 48 horas y entonces estaba muy enojado. No le gustó esta cárcel, no la quería más bonita, pero pues no. O el acoso de la ciudadana Carla Estrella por escribir un tuit en contra del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y su esposa. Hoy es este medio acumulando denuncias a modo de silenciar la verdad. Pero en la mañanera tienen otros datos y vivimos un ejemplo de democracia. Lo cierto es que estás con el gobierno en el poder o hacen todo lo posible por silenciarte. La verdad está del lado del que roba, miente y corrompe, del poder del Estado. Mientras los derechos humanos son pisoteados por la autocracia sin control. Hay una televisora que se dedica a decir mentiras. ¿Quién la censura? Si eres activista o periodista en México, no necesitas una bala para estar muerto. Te matan mientras escribes y documentas la verdad. Tal cual el activista ruso Alexei Navalny, principal opositor del gobierno ruso de Vladimir Putin, hasta que murió tras las rejas. Hablar con la verdad resultó ser el pase directo de encarcelamiento y muerte para el principal defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión en Rusia. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу. Y el fascismo de Putin, libre de pecado y salvado con una mañanera, mientras se barajeaban varias teorías sobre la persecución y muerte de Navalny. Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни, ничего здесь с этим не поделаешь. Такова жизнь. Después de las reformas promovidas por AMLO y la presidenta Claudia Sheinbaum para controlar la información privada, el sistema de vigilancia masiva, la reforma judicial y electoral, la politización de la Guardia Nacional y la ley Mordaza, podemos comenzar a vernos en el mismo espejo que Alexei Navalny. En 2018, Rusia tenía una fuerte oposición. Esa oposición se concentraba en un solo hombre, Alexei Navalny. Desde una oficina sin lujos, Navalny ponía a temblar al Kremlin con su fundación anticorrupción. Me dedico a investigar la corrupción y en Rusia eso es un trabajo a tiempo completo. La corrupción es el asunto más importante en la agenda política del momento. En una entrevista con el medio NPR de Estados Unidos, Navalny dijo que quería vivir en Rusia, pero no bajo las condiciones inhumanas y de cero justicia que vivían diariamente en su país. Navalny quería una nueva Rusia para sus hijos, una Rusia menos autócrata, más democrática. These are people who are trying to steal my country. El abogado de profesión aseguraba que para tener justicia en un país como Rusia se debía voltear al sistema por completo. Y vaya que lo hizo. Navalny escribía en contra de Putin y el Kremlin diariamente en sus redes sociales. Destapaba cloacas de corrupción putinesca que unas tantas veces terminaban cerrándose de nuevo en completa opacidad. Sus seguidores, 2 millones en Twitter y 2 millones de suscriptores en YouTube.
abogaba por los derechos humanos olvidados por un sistema fascista, mientras aseguraba que desde las plataformas de redes sociales evadía la censura de Putin. Sueño con una nueva Rusia, decía. Pero ese sueño pronto se convirtió en una vida tras las rejas por alzar la voz en contra del régimen y poco tiempo después en una muerte sospechosa, presuntamente por envenenamiento en 2024. Всем привет, судя по всему, у нас обыск, ветер в дверь ломится, камеры заклеены, какие-то чувачки прибежали. Сейчас нам будут пилить дверь. El sistema dictatorial putinesco dejó sin padre a una niña y un niño y sin esposo a Yulia Navalnaya, la primera dama de la oposición, como la llaman en Rusia. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. La muerte de Navalny comenzó el día que lo silenciaron. Los diarios que escribió desde la cárcel lo confirman. Desde el principio supe que me encarcelarían de por vida hasta el final de la vida de este régimen. Pasaré el resto de mi vida en prisión. Me resigné y lo acepté, escribió. Muerto en vida, sin más palabras e investigaciones, aunque físicamente murió en febrero de 2024, ahí en la cárcel. Su esposa sigue su legado, pero el fascismo con el que se mueve la Rusia de Putin hoy está más fuerte que nunca. Putin utiliza las leyes a su antojo para silenciar a sus opositores. Utiliza la Constitución como escudo y ocultamiento de la verdad. Después de todo, están de moda los liderazgos anticonstitucionales, ¿no? Значит, его могут назвать как угодно. Он один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он один из граждан Российской Федерации, которые... En México nos podemos mirar en el mismo espejo que Navalny y la Rusia de Putin. Hoy estamos ante un sistema que reforma para controlar. Reforma judicial a modo cuatroteísta. Reforma la libertad de expresión por aquello del qué dirán, por tantos actos de corrupción. Reforma a las instituciones como el INE para su beneficio electoral. Reforma del poder militar para amenazar, empoderar y disuadir. Ley espía, ley mordaza, hay que llamarlas por su nombre. O cómo explicar las denuncias a unos tantos medios de comunicación, incluido Código Magenta, o a ciudadanas como Carla Estrella y Laisha Wilkins. Cambios repentinos en emisoras de radio, moviendo la barra de horario estelar, como el programa de A la Una con Salvador García Soto. Callar es callar, aquí, en Rusia o en China. Desde el 2000, al menos 200 periodistas han sido asesinados. En lo que va de 2025, 5. Lo cierto es que las cifras no hacen justicia a lo que realmente sucede en nuestro país. ¿En qué país del mundo una televisora, que es una concesión del Estado, habla mañana, tarde, noche en contra de la presidenta con un montón de mentiras? Lo que realmente sucede es que en las mañaneras de la presidenta Sheinbaum se ataca unas tantas veces a la libertad de expresión, y de ahí la muerte a la libertad no solo periodística, sino ciudadana. Y si antes no había formalidad en el daño de la palabra mañanera, ahora las reformas a modo militar, de espía y de silencio matarán lo poco que nos queda de libertad de expresión. Pero el nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico, no tiene nada que ver con lo político. Ya no temblará mi mano, sino mi voz de repudio y coraje, porque no quiero dejarle este México a mis hijos, a mis futuros nietos, igual que lo decía Alexei Navalny sobre Rusia. México debe ser libre en todos los sentidos y no permanecer en un estado de silencio. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.